Hola a todos. Venga, vamos a darle caña. Vamos a por la segunda clase de esta semana. ¿Qué es lo que vamos a empezar haciendo? Lo que vamos a empezar haciendo es repasar. Vamos a empezar repasando todo lo que hemos visto en la clase anterior. Y una vez que ya lo hayamos visto, vamos a coger un par de exámenes y vamos a analizar si ¿tienen objetivos o no tienen objetivos? Bueno, eso poco a poco, no os preocupéis. Lo que vamos a trabajar es seguir el esquema que tengo aquí, que es el esquema de clase del tema 1. Para terminar de ver el tema 1, nos quedaría hablar de los primeros pasos de un estudio estadístico. Yo os he explicado de qué iba un estudio estadístico en general, pero ahora vamos a ir punto a punto, pasito a pasito, y así poder entender las diferentes etapas de un estudio estadístico. Y después cogeremos un examen y veremos lo que estamos dando en la teoría, pues lo vamos a ver en la práctica. Vamos a ver lo que estuvimos viendo en la clase anterior. Estuvimos hablando de para qué servía la estadística. La estadística sirve para intentar demostrar nuestras ideas. Nosotros tenemos una idea y queremos demostrarla. Para ello, lo que hacemos es coger y ojo, primero de todo tenemos que entender bien qué es nuestra idea. En estadística, a nuestra idea, a la idea que nosotros queremos demostrar, se le llamará problema. Es un problema a resolver. Se llama problema y ante todo y sobre todo, el problema tiene que tener una característica. Ha de ser significativo, coherente, lógico, todas esas cosas que son de entender, pero además tiene que tener sobre todo una característica, que es que sea resoluble. Esto es nuevo, ¿qué significa que un problema es resoluble? Un problema, la idea, la teoría que queremos demostrar es resoluble cuando podemos trabajar sobre ella. Puedo recoger información y por lo tanto puedo extraer conclusiones, puedo sacar teorías. No significa que se pueda resolver propiamente dicha, sino que se puede trabajar sobre ella. Os pongo un ejemplo, el hambre en el mundo. El hambre en el mundo es un problema resoluble en estadística. ¿Por qué? Porque yo puedo sacar información de todos los países y puedo sacar renta per cápita, el PIB, el Producto Interior Bruto, puedo sacar todo. Y por lo tanto puedo trabajar sobre las causas del hambre en el mundo y posibles soluciones. Ya sabemos que eso en la práctica no tiene solución, sobre todo porque no hay voluntad de solución. Pero bueno, en estadística sí que es resoluble porque puedo trabajar sobre el tema. Una vez que yo ya estoy segura qué es lo que quiero trabajar, vamos a mirar a quién vamos a estudiar. Eso es lo que nosotros llamaremos población. La población es todo el conjunto de gente sobre el que vamos a trabajar. Población que suele ser muy grande, suele ser bastante hermosota, demasiado grande como para abarcarla nosotros. Imaginaros el hambre en el mundo, si tengo que mirar a todas las personas que pasan hambre en el mundo sería imposible de abarcar. En estudios más pequeñitos, por ejemplo, hoy vamos a trabajar que queremos demostrar que mi técnica de dar clase es buena o no es tan buena. Queremos saber si mi técnica de clase es cojonuda, ¿vale? Y por lo tanto mejor que las técnicas tradicionales. Eso es lo que yo quiero demostrar. Ahora puede que sea verdad, puede que sea mentira, no lo sé. ¿Y sobre quién voy a trabajar? Sobre todas las personas que necesitan clase. Para ello voy a trabajar con gente a la que le doy clase yo y gente a la que le da clase otras personas. Ese sería un problema que quiero llegar a resolver y que se puede resolver, se puede trabajar. La población es muy grande, mucha gente toma clases de estadística. Es inabarcable para mí. Yo lo que tengo que hacer es escoger una muestra de gente que necesite clases. Y a esta muestra de gente ya
se supone que me permitirá trabajar. ¿Por qué? Porque se supone que se parecerá a la población. Yo esta muestra la he extraído de la población de una manera adecuada, o sea, la he extraído de manera aleatoria. Se supone que si extraigo la muestra de manera aleatoria, la muestra se parecerá a la población. Eso es la idea principal. Cuando yo extraigo de manera aleatoria, más o menos como si fuese al pinto pinto gorgorito, básicamente esa es la idea, aunque hoy en día se utilizan unos programas informáticos como el Forsimpling que realmente son cojonudos y hacen la extracción de la muestra de una forma muy rápida y muy buena. Pero bueno, nosotros vamos a partir de que tenemos que escoger una muestra de manera aleatoria, de gente que necesita clases, o sea, de la población. Una vez que la hemos extraído, no solo me sirve decir, ay, yo la he extraído de forma buena, entonces doy por hecho que será buena la muestra, que será representativa de la población. Tengo que demostrarlo. Y eso es a lo que nosotros llamaremos homocedasticidad. La homocedasticidad significa que la muestra se parece a la población, ¿vale? Significa que la muestra se parece a la población. Se comprueba por una fórmula, que es la fórmula F de Fisher, de Sendekor y de Laven. Prueba de F de Fisher, Sendekor o Laven o prueba de igualdad de varianzas. Prueba F de Fisher, Sendekor o Laven o prueba de igualdad de varianzas. Esta prueba la veremos dentro de una semana, como más tardar 2. Y nos dirá si la muestra realmente se parece a la población. Imaginaros que ya lo hemos conseguido, la muestra se parece a la población. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, lo que tengo que hacer es dividir a la muestra en 2 para que uno sea el grupo de control, que se codifica como 0, y otro sea el grupo experimental, que se codifica como 1. ¿Vale? Todo esto lo vimos en la clase anterior. Ahora, yo he dividido bien a la muestra en grupo de control, grupo experimental. ¿Qué significa dividir bien? Dividir de manera equitativa, o sea, que queden igualados más o menos para que después pueda aplicar las técnicas y poder comprobar cuál técnica funciona mejor, ¿no? Para ello, tengo que haberlo dividido bien y tengo que comprobar que lo he dividido bien. En eso está otro cálculo que tenemos que aprender a hacer, que son los cálculos de normalidad. Los cálculos de normalidad lo que me dicen es que la muestra tiene la forma adecuada. Recordemos, la población siempre tiene esta forma de campana de Gauss. Nuestras muestras deben tener también forma de campana de Gauss. De ahí que la normalidad me está diciendo que nuestras muestras siguen teniendo esta forma de Gauss. Si tienen la forma de campana normal o campana de Gauss o curva normal, nosotros vamos a poder trabajar con ellas porque se parecerán entre sí y además podemos comprobar que se parecen a la población. Y eso se hacía por una prueba que es el chi cuadrado o la prueba de Kolmogorov-Smirnov. La prueba de chi cuadrado o la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Que, bueno, la Kolmogorov que se escribe como ZKS, ¿vale? Bueno, tenemos que comprobar esto y una vez que lo hemos comprobado ya podemos empezar a aplicar la técnica y después comprobar las diferencias que hay entre las medias. Recordar, este es el símbolo que hay de las medias, claramente extrapolando estos datos a la población. Para ello tenemos que recordar que habrá que a la diferencia de medias aunar todos los posibles problemas con los que me vamos a encontrar. Uno de ellos es el error humano y el otro es el que llamamos error de sesgo, que significaba que la muestra se parece a la población, pero no hemos dicho que sea idéntica. Siempre algo de diferencia hay que tener. Entonces, eso es lo que voy a tener que tener en cuenta a la hora de extrapolar los datos a la población. Eso es lo que estuvimos haciendo en la clase anterior. Ahora vamos a ver las diferentes etapas de un estudio estadístico. En un estudio estadístico hay toda una serie de pasos a seguir y eso nos va a permitir conformar 2 etapas que veremos, mencionaré el próximo día para no meter demasiados términos nuevos en esta. Bueno,
Etapas. Son dos, pero pasos hay muchos. Vamos a ver los diferentes pasos que hay que hacer para realizar un estudio estadístico. El primero, ya lo hemos dicho, primero lo que tenemos que hacer es identificar el problema. Primero tenemos que identificar el problema y comprobar, una vez que he identificado el problema, tengo que comprobar que este problema es resoluble, que ya lo hemos hablado, ¿no? Tenemos que comprobar que el problema es resoluble. Una vez que lo hemos comprobado, ya tenemos que empezar a pensar. Primero tengo que centrarme bien en las ideas que tengo para poder demostrarlas. Tengo que tener bien claro qué es lo que quiero demostrar. Así tenemos que especificar lo que llamaremos objetivos, que en un ratito veremos cómo se identifican en un enunciado de un examen. ¿Vale? Los objetivos, en el fondo, es lo que me gustaría saber, lo que me gustaría que pasara en el fondo. Es el deseo del investigador. Hay, por supuesto, objetivos principales. Esto es igual que en cualquier otro estudio. Hay objetivos principales y objetivos secundarios. Unos son más importantes que otros. Yo tengo que tener en cuenta todo este orden. Como en el fondo un objetivo es lo que a mí me gustaría que pasase, lo puedo decir como me venga en gana, porque simplemente es una definición. ¿Vale? Son descripciones de los deseos del investigador. O sea, son simplemente descriptivos. Son descriptivos porque son la descripción de los deseos del investigador. Claramente, si yo quiero demostrar que mi técnica es cojonuda, no puedo poner eso en un estudio científico, no puedo basar mi estudio científico en la frase es que mi técnica es cojonuda. No quedaría muy científico, ¿verdad? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que transformar estos objetivos en una guía de la investigación que sea una guía científica, un punto de referencia científico que quiera demostrar. Y ahí tienen que entrar lo que son las hipótesis. Las hipótesis son los objetivos expresados de una manera científica. Pero para expresar algo de manera científica tengo que tener claro antes un par de ideas. ¿Qué es lo primero que tengo que tener claro? Lo primero que tengo que tener claro es que nosotros, como científicos, hasta que no hayamos conseguido demostrar algo, para nosotros no existe. Esa es la base de toda ciencia, que hasta que no lo veo, no lo creo. Debemos demostrar las cosas antes de decir que son ciertas. Por eso, las hipótesis van a ser un poco extrañas, porque se basan en ese principio. Así, nuestra hipótesis, realmente la hipótesis guía principal será lo que nosotros llamamos hipótesis nula, que es la que se basa en si no lo veo, no lo creo, porque hasta que no haya podido demostrar algo, para mí no existe. Por eso la hipótesis nula, como su nombre indica, nula, considera que no hay. Siempre se basa en que no hay. ¿Qué? Pues en nuestro caso no hay diferencias estadísticamente significativas. Es prácticamente una frase hecha, porque a los matemáticos les cuesta mucho esto de redactar. Entonces lo que hacemos es expresarlo todo por escrito. Intentamos expresarlo todo por escrito con frases hechas que se repitan una y otra vez, que como ya sabemos que están bien, pues las ponemos y se acabó. Dice, no hay diferencias estadísticamente significativas entre las variables. Las variables, una variable es una característica a estudiar, es sinónimo de característica. Entre las variables. Y si encontramos alguna diferencia, es fruto del azar, es pura casualidad. Partimos de esta idea, ¿por qué? Porque hasta que no lo veo, no lo creo. Yo no puedo decir que mi técnica es cojonuda hasta que no haya sido probado. Yo, así, cuando hable de variables, estoy hablando de no hay diferencias estadísticamente significativas entre las técnicas de estudio empleadas, bueno, de estudio no, de clase, empleadas, y las notas de los alumnos.
Esa es mi hipótesis puesta de manera científica. Después puede que se demuestre o puede que no. Ahí, si no se demuestra, yo tengo que tener una alternativa en el bolsillo para poder sacarla, porque en el fondo a mí esto no era lo que me gustaba, ¿no? Por eso siempre tengo una alternativa guardada para poder sacarla. Esta hipótesis será la hipótesis alternativa o hipótesis del investigador, porque es la alternativa o lo que el investigador querría que pasase. Ahí dice exactamente lo opuesto que la hipótesis nula, también como una frase hecha, que si hay diferencias estadísticamente significativas entre las variables. Y si encontramos alguna diferencia, se deben a las muestras, son reales. Diferencia será real. No es debida al azar, es real. Se deben a la variable independiente, como queramos decirlo. Entonces, yo tengo estas dos hipótesis. El problema es que en el trabajo obligatorio no solo tendréis que redactarla. En el trabajo obligatorio también tenéis que ponerla con fórmula, tenéis que formularla. ¿Cómo podemos formular esta hipótesis nula? Vamos a volver con la hipótesis nula. ¿Cómo se formulará? Hipótesis nula se representa como HO. Ponemos dos puntos y ¿qué hacía la hipótesis nula? Pues mirar si había diferencias de medias entre el grupo de control y el grupo experimental, extrapolándolas a la población. O sea que en el fondo lo que hace es restar las medias de la población. ¿Vale? Tenemos que saber que el símbolo que representa la media de la población es esta M griega, la mu griega. Así, lo que hace la hipótesis nula es coger la media del grupo de control de la población y restarle la media del grupo experimental de la población. Y como la hipótesis nula dice que no hay diferencias, significará que son iguales y por tanto que la diferencia es cero. La hipótesis alternativa dirá lo opuesto, que a la media del grupo de control le resto la media del grupo experimental y veremos que es diferente de cero. Hay más opciones que os enseñaré en la próxima clase, pero bueno, esto era para ir dando pasitos. O sea que estos son los primeros pasos de un estudio estadístico: identificar los problemas, o el problema, identificar los objetivos, que es lo que a nosotros nos gustaría que pasase, y poner estos objetivos de manera científica. O sea, hablar de la hipótesis nula, que dice que no hay diferencias estadísticamente significativas entre las variables y que las diferencias que encontremos son fruto del azar. Y la hipótesis alternativa, que dice exactamente lo opuesto. Ahora, lo que vamos a hacer es aprender en un examen a identificar los objetivos. Vamos a identificar en un examen los objetivos. ¿Por qué? Porque así sabremos que estamos ante un examen de contraste de hipótesis. Para saber contestar a preguntas, primero tengo que saber qué tipo de examen es. Realmente, en la parte práctica, os pueden caer solo dos tipos de examen. El examen de estadística de contraste de hipótesis, y el examen de puntuaciones típicas, el examen del tema 6, que ya veremos. O sea, que lo primero es saber si es un examen de contraste o no lo es. Para ello tengo que ver si en el enunciado me dan objetivos, hay un objetivo o no lo hay. La suerte que tenemos es que siempre escriben el objetivo de la misma manera. ¿Cómo escriben el objetivo? Bueno, el objetivo, en un enunciado de un examen, primero de todo, van a aparecer al menos 3 pistas de 5 posibles. Como mínimo 3. Si aparecen menos, no sería objetivo, sería un examen de puntuación típica. ¿Y cuáles son estas pistas? La primera, tiene que hablar un investigador, sea quien sea, un pedagogo, un educador, un jefe de departamento, un investigador debe de hablar en tercera persona. Tercera persona, da igual del singular o del plural, persona. Y tiene que hablar de un futuro inmediato. Esta es la primera pista.
La segunda pista es que utilicen un verbo que llamaremos desiderativo o de intención. ¿Cuáles son estos verbos? Son quiero, deseo, me gustaría, tengo intención de, intentaremos, de intención. Estos verbos desiderativos de intención o van acompañados de la partícula se delante o van acompañados de un infinitivo. Entonces tiene que aparecer una de estas dos pistas. ¿Vale? También, ¿qué más tiene que aparecer? O tiene que aparecer la palabra hipótesis, o tiene que aparecer la palabra diferencia, o tiene que aparecer la palabra significación o significativa. Una de estas palabras tiene que aparecer. ¿Qué más tiene que aparecer? Investigador, verbo desiderativo, la palabra hipótesis o diferencia, y además nos tienen que hablar de dos grupos. Me tienen que hablar de dos muestras. Pueden decir directamente que hay dos muestras, una de control y otra experimental, o hablarnos de una realidad que se divide en dos y que formarán grupos de personas. Hablar de dos grupos. Recordemos el grupo de control y el grupo experimental. Por último, la última pista es lo que llamamos nosotros nivel de confianza. El nivel de confianza que se escribe NC es la confianza que tenemos en que vamos a acertar. Estuvimos hablando de ella al final de la clase anterior de manera indirecta. ¿Por qué? Porque nosotros estuvimos hablando del error humano. Si yo confío que voy a acertar 95 de cada 100 veces o 99 de cada 100 veces, o sea, tengo un nivel de confianza del 95% o del 99%, yo con él puedo saber cuál va a ser el error humano que se llamaba alfa o nivel de significación o significación estadística, que es lo mismo, ¿vale? El alfa es la capacidad de equivocarme que tengo. Si yo creo que voy a acertar 95 de cada 100 veces, eso significará que me equivocaré un 5% de las veces. Y si yo creo que voy a acertar 99% de las veces, significa que me equivocaré un 1% de las veces. Y de ahí, como tenemos que esto nos lo tienen que dar, en vez de en valores de 0 a 100, nos lo tienen que pasar a valores de 0 a 1, valores en probabilidad o proporción, sabemos que el alfa será 0,05, a ver si quiere ponerse, o 0,01. Gracias al nivel de confianza en un examen sabremos el alfa. Y estas son las pistas que yo he de buscar en un examen. No tienen que aparecer todas, pero al menos 3. Pues vamos a coger 2 exámenes y vamos a ver si somos capaces de identificar, 3 exámenes. Vamos a ver si somos capaces de identificar si es un examen de contraste de hipótesis, si no es de contraste de hipótesis, o sea, si tiene objetivo o si no tiene objetivo. Voy a coger 2 que tengan objetivo y uno que no. Vamos a ver. Aquí lo tenemos, dice, un administrador educativo quiere validar la hipótesis de que la jornada escolar partida produce mejores resultados en lengua que la jornada escolar continua. Si el tipo de jornada escolar partida tuviera una incidencia relevante, por cierto, se me había olvidado decir qué examen es este. Este es el examen 2016, primera semana. 2016, primera semana. Entonces, perdonad, si el tipo de jornada escolar partida tuviera incidencia relevante en los resultados de los estudiantes, se plantearía generalizarla a todos los centros de la comunidad autónoma. Para comprobarlo, decide utilizar los resultados de la prueba PISA. El grupo con jornada continua, compuesto por 400 estudiantes, obtuvo en la prueba de lengua una media aritmética de 470, mientras que el de jornada partida, compuesto por 400 estudiantes, obtuvo una media aritmética de 520. El grupo de jornada continua tuvo una desviación típica insesgada de 95 y el grupo de jornada partida de 103. Bueno, por ahora nos va a dar igual. Y nos dice, para el contraste de hipótesis con un nivel de confianza del 95%, ha utilizado la prueba estadística específica solo para 2 grupos grandes e independientes. Sé que suena muy complicado, pero vamos a sacar ahora las palabras clave. Primero tenía que hablar un investigador en tercera persona de un futuro inmediato y aquí un administrador educativo está hablando en tercera persona. Quiere validar, es de un futuro, ¿no? Inmediato. Entonces, sí que este es
Sí que esta es una de las pistas. La otra es un verbo desiderativo como quiero más un infinitivo. También nos utiliza la palabra hipótesis o la palabra diferencia. ¿Vale? Tenemos la palabra hipótesis o la palabra diferencia. Y nos dice, quiere validar la hipótesis de que la jornada escolar partida produce mejores resultados en lengua que la jornada escolar continua. Si el tipo de jornada escolar partida tuviera una incidencia relevante en los resultados de los estudiantes, se plantearía generalizarla a todos los centros de la comunidad autónoma. Para comprobarlo, decide utilizar los resultados en lengua de la prueba PISA. El grupo con jornada continua, compuesto por 400 estudiantes, obtuvo en la prueba de lengua de la media aritmética 470, mientras que el de la jornada partida, compuesto por 400, obtuvo una media aritmética de 520. El grupo de jornada, bueno, vamos a mirar. ¿Aquí aparece la palabra diferencia o la palabra hipótesis? Bueno, vemos que hay dos grupos. Uno la jornada partida y la otra la jornada continua. Pero tiene que aparecerme o la palabra diferencia o la palabra hipótesis, que sería la tercera de las pistas. Bueno, aquí habla de incidencia, pero bueno, no es diferencia, se parece pero no lo es, pero sí que me hablan de hipótesis aquí abajo. Y también me dan el nivel de confianza, entonces tenemos todas las pistas. ¿Veis? Sabemos que este es un examen de contraste de hipótesis. Entonces, es un examen de contraste y tendrá toda una serie de preguntas sobre el contraste, dado que es un objetivo. Vamos a buscar en otro examen a ver si pasa lo mismo. A ver si era este. Sí. Vamos a coger este otro examen, que es el examen de 2015, junio, segunda semana. Cogemos el examen de 2015, junio, segunda semana, y vamos a ver qué tal están esto de las pistas. Me dice aquí. Un educador desea mejorar el nivel de lectura de los niños de 6 y 7 años y espera conseguirlo mediante un programa experimental de implicación familiar a la lectura. Para ello establece dos grupos, un grupo experimental y un grupo de control, 1-0. Tras comprobar que no existen diferencias iniciales en los grupos en rendimiento lector, aplica el programa experimental durante un semestre y comprueba posteriormente si existen diferencias entre los grupos a favor del grupo experimental. Se utiliza un nivel de significación de 0,05 para todos los contrastes. Vamos a ver si es de, ya os digo yo que sí, pero vamos a comprobar que tiene un objetivo. Es un examen de contraste. El educador es el jefe, habla en tercera persona y habla de un futuro, desea mejorar, verbo desiderativo más un infinitivo. Desea mejorar el nivel de lectura de los niños de 6 y 7 años, espera conseguirlo mediante un programa experimental de implicación familiar a la lectura. Hasta aquí nada. Para ello establece dos grupos. Ojo, aquí me habla de dos grupos. Uno, el experimental y otro de control. 1-0. Otra pista más. Ya tenemos aquí 3. Ya nos llegaría, pero hay más. Tras comprobar que no existen diferencias iniciales entre los grupos, aplica el programa experimental durante un semestre y comprueba posteriormente si existen diferencias en los grupos a favor del grupo experimental. Ya está la cuarta pista. Y aquí nos hablan del nivel de significación. Ojo, cuidado con esto. El nivel de significación es el alfa. Lo acabo de comentar. El nivel de significación es el error humano y me dicen que tengo un error humano de 0,05. Cuando me están dando esto, me están diciendo cuál es el nivel de confianza, porque sabemos que el alfa nos lo dan en probabilidad o proporción, o sea, valor de 0 a 1. Valor de 0 a 1, probabilidad o proporción. Si quiero pasarlo de 0 a 100, ¿qué tengo que hacer? Tengo que multiplicarlo por 100. Si yo tengo una probabilidad de error de 0,05, significa que en tanto por ciento tendré un 5% de error porque tendré que multiplicarlo por 100. Si yo sé que me voy a equivocar un 5% de las veces, sabré que acertaré 95 de cada 100 y por tanto sabré el nivel de confianza. Si no me dan el nivel de confianza pero me dan el alfa, no pasa nada, sería lo mismo. Y por lo tanto, aquí tenemos un examen de contraste con 5 pistas. Ya os digo que no tienen por qué aparecer todas, como mínimo 3. Ahora quitamos esto y vamos a coger un examen que será el examen 2015 septiembre, a ver si, aquí está. Y vamos a coger este examen, en primera parte, ojo, hay exámenes que tienen dos enunciados en la parte práctica.
Ahí es un poco, es el doble de trabajo. ¿Por qué? Porque puede ser un examen de contraste y el otro de puntuación típica, pueden ser dos enunciados de puntuaciones típicas o dos de contraste de hipótesis. Habría que comprobarlo por separado. Pero bueno, nosotros vamos a coger este examen de 2015, septiembre original, y mirando solo el primer enunciado. Y vamos a comprobar que este no es un examen de puntuación típica. Aquí habla de que hemos aplicado nosotros, está en primera persona, una prueba comercial estandarizada de inteligencia, un grupo de 200 sujetos adultos. Yo no estoy diciendo en un verbo desiderativo de intención más un infinitivo. Después lo comentan, pero bueno, esto es una rata. Es muy habitual que metan de vez en cuando la pata con el verbo desiderativo. Simplemente nos interesa conocer los niveles de inteligencia emocional de los sujetos de nuestra muestra. ¿Vale? Aquí hay un verbo desiderativo, pero recordar, como mínimo tendría que haber 3 pistas, o sea que esto por sí solo no diría nada. ¿Qué más tenía que aparecer? Tiene que hablarme de 2 muestras, aparecer la palabra diferencia o aparecer la palabra hipótesis. Y tiene que aparecer el nivel de confianza. La variable se distribuye conforme a la distribución normal y hemos obtenido en nuestra muestra una media de 100 y una desviación típica de 20. El recorrido va a una escala de 40 a 180. Aquí, si nos fijamos, nos hablan de una única muestra. No hay 2 muestras, hay una muestra, la nuestra. Entonces, es que no tenemos grupo de control, grupo experimental, no va a haber contraste. Pero por si fuese poco, no nos aparece el nivel de confianza, ni nos aparece la palabra hipótesis ni la palabra diferencia. ¿Veis? Aquí por ningún lado vemos las palabras clave. Eso significará que no es un examen de contraste, es un examen del tema 6 de puntuaciones típicas, que veremos cómo se contesta más adelante. ¿Vale? ¿Veis? Es sencillito, no da mucho de sí. A ver, ya podéis empezar a hacer el DAIPO. Ojo, voy a ver si soy capaz de abrir la página web y mostraros qué DAIPO tenéis que hacer. Solo me queda para terminar de ver el tema 1 un concepto que es el de estadística descriptiva y el de estadística inferencial que veremos en la próxima clase. Además, voy a hacer una pequeña introducción de lo que vamos a ver en la próxima clase. Bueno, aquí hemos conseguido abrir la página web. Tenemos que ir al apartado de estadística para educación social y pedagogía y aquí tenemos el tema 1. En el tema 1 veis que pone DAIPO del tema 1. Podéis hacer este DAIPO. Las mismas preguntas son las que están aquí en ejercicios de exámenes anteriores del tema 1 resueltos y sin resolver, el de abajo. Solo estará resuelto en el tema 1. Para cuando hagamos el tema 2 y demás, os lo pasaré yo las preguntas resueltas por WhatsApp. No están en la página web. En la página web solo está el DAIPO. Las preguntas por exámenes resueltas no están en todos. Yo lo pasaré en todos, en eso no os preocupéis. Bueno, tendríais que hacer este DAIPO. Y para terminar, vamos a ver qué es lo que vamos a ver en la clase siguiente. Un problema que tenemos habitualmente en un estudio estadístico es que, a fin de cuentas, lo lleva un investigador. Nosotros tenemos un grupo de control, tenemos un grupo experimental y el investigador debería de ser totalmente imparcial, ¿no? Debería de mirar tanto a un lado como a otro. Deberíamos mirar en ambas direcciones, ¿vale? Eso significa que miro en bidirecciones, bilados, ¿vale? Por eso a este proceso de que un estudio es totalmente objetivo, totalmente imparcial, tenemos que llamarle que es un estudio bilateral. Cuando pasa eso, pues no se me escapará nada y hay pocas posibilidades de que meta la pata. El problema es que cuando trabajamos en ciencias humanas, la estadística se encuentra con el problema de que hay veces que somos parciales porque nos interesa tanto un tema o nos gusta tanto un grupo de gente que acabamos jugando a su favor aunque no nos demos cuenta y estamos todo el rato mirando en una sola dirección. Ese proceso se le llama un estudio parcial, un estudio subjetivo y como solo miro en una única dirección se le llama unilateral. Ojo, esto realmente solo pasa en las ciencias sociales. Por ejemplo, económica, SADE y todo eso, no se habla de unilateral bilateral. Un estudio es unilateral y entonces estamos tan obsesionados que solo miramos en una dirección. Y por lo tanto hay más posibilidades de liar la parda. Hay más posibilidades de equivocarnos.
hay más posibilidades de liar la parda y que pase lo que a nosotros nos gustaría que pasase. A ver, si un estudio es unilateral, si un estudio es parcial, si un estudio es unilateral, nosotros tenemos que entender que estamos siendo subjetivos, ¿vale? Y por lo tanto hay más posibilidades de que pase lo que a nosotros nos gustaría que pasase. Hay más posibilidades de que se rechace la hipótesis nula que estuvimos hablando antes. La hipótesis nula decía que mi técnica no funcionaba, que no había diferencias entre mi técnica y otra. A mí que me hubiese gustado que pasase lo contrario, demostrar que sí que funciona. Entonces, cuando un estudio es unilateral, hay más posibilidades de que pase lo que a ti te gustaría. Y por lo tanto, debo de controlar eso, debo de controlar por medio de las fórmulas que utilice que no vaya a influir. Nosotros todo esto lo vamos a tener, por lo tanto, que buscar en los enunciados y eso lo vamos a hacer en la próxima clase, además de repasar con más exámenes cómo identificar si hay objetivos o no hay objetivos. Y bueno, prácticamente eso es todo lo que tenemos que hacer hoy. Si tenéis alguna duda o algo no sale, pues avisarme. ¡Hasta luego!